Antes de iniciar la clase, quiero decirles que el día de mañana no vamos a tener nuestra clase de bioquímica, teoría, porque tengo una actividad, una defensa de tesis de un posgrado, de manera tal que no me va a dar tiempo para poder llegar a la clase. Por lo tanto, les estoy pidiendo, vamos a suspender la clase del día de mañana, pero el laboratorio se va a desarrollar de manera normal a las 5 de la tarde. Solo la clase de teoría vamos a suspender de 3:30 a 5, ¿no es cierto? Entonces, esa clase de teoría suspendemos y laboratorio a las 5 hacemos normal con el grupo B, que le tocaría desarrollar esta actividad. Bien, entonces, hecha el aviso, continuamos. Inhibición enzimática. ¿Qué es inhibición? Inhibición es un procedimiento en el cual la actividad enzimática tiende a disminuir en sus parámetros cinéticos enzimáticos debido a varios factores. Uno de ellos fundamentalmente es por la presencia del inhibidor. El inhibidor es una estructura química pero muy parecido al sustrato que impide que se produzca la actividad enzimática. Entonces, eso hace que el rendimiento de la reacción, fundamentalmente, que es lo que nos interesa, disminuya y, bueno, eso tenga sus efectos en aquello que viene a ser el proceso metabólico. Entonces, de manera general, la inhibición es la disminución de los parámetros cinéticos enzimáticos sobre la actividad de la enzima. Podemos clasificar a la inhibición de dos maneras, una inhibición irreversible como también una inhibición reversible. Son dos tipos de inhibiciones que normalmente se ven. Vamos a detallar cada uno de ellos. Vamos a ver la inhibición irreversible. ¿Qué ocurre con la inhibición irreversible? Este vendría a ser un proceso, un fenómeno biológico que se caracteriza porque se produce una destrucción, un daño de uno o más grupos funcionales en la enzima. Y al producirse una destrucción o un daño de ese grupo funcional en la enzima, lo que vamos a obtener es que la enzima pierde sus cualidades enzimáticas. No se olviden que cuando hemos hecho la clasificación de las enzimas, de acuerdo a su estructura, hemos visto que existen enzimas simples y enzimas complejas. Las enzimas simples eran aquellas que estaban constituidas específicamente por proteínas, ¿verdad? Por proteínas. Entonces, este tipo de enzimas, bajo estas características, pierden su función. A eso se denomina desnaturalización, ¿ya? Desnaturalización, es decir, pierden su actividad proteica e implícitamente su actividad enzimática. Entonces, esa destrucción de esa estructura proteica en las enzimas simples es bien importante porque en realidad la enzima ya no cumple su función enzimática. Ya no tiene la capacidad de unirse con el sustrato para transformarlo en producto. Algo similar ocurre con las enzimas complejas. Si nos acordamos, hemos dicho que las enzimas complejas son aquellas que estructuralmente tienen una fracción proteica y un cofactor enzimático. Pero en la inhibición irreversible, la fracción proteica es la que de alguna manera es afectada y va a incidir entonces en la actividad enzimática. ¿Y cómo afectamos esa fracción proteica? Por agentes externos fundamentalmente, como es el caso de elevadas temperaturas, cambios bruscos de pH, ya vamos a hablar sobre el pH también, ¿no? Sobre el potencial de hidrogenación, sobre las radiaciones, que vendrían a ser
variables que inciden directamente en la estructura proteica. Si acordamos un poco acerca de las proteínas, hemos indicado que en la estructura primaria las proteínas estaban constituidas mediante enlaces peptídicos. Esos son enlaces fuertes que por actividad enzimática pudieran experimentar rupturas. Pero también existen en las otras estructuras, las secundarias, las terciarias, que tienen otro tipo de enlaces. Fuerzas van der Waals, puentes de hidrógeno, puentes disulfuro, fuerzas electrostáticas, etcétera. Esas, fundamentalmente, son susceptibles a producir un daño a ese nivel de ese tipo de enlaces por efectos de cambiar temperatura. Cuando nosotros sometemos una muestra a elevadas temperaturas, entonces se están produciendo las rupturas a ese nivel, las rupturas de aquello que viene a ser eh, ese tipo de enlaces. Por lo tanto, se altera la estructura proteica. Y al originar esto, entonces estamos alterando las funciones proteicas y enzimáticas de manera implícita. Y esto es algo importante, por ejemplo, cuando un ser vivo experimenta una temperatura, o sea, una hipotermia o una hipertermia, ¿no es cierto? Una elevada temperatura que es quizás lo más frecuente, una fiebre que llamamos normalmente, de alguna manera ya estamos empezando a afectar algunas actividades enzimáticas. Por eso es que inmediatamente se debe controlar esa elevada temperatura y llevarlos a temperaturas normales. Porque las enzimas a esas temperaturas normales son a las que desarrollan una eficiencia enzimática, que era una propiedad de la proteína para ser considerada una enzima. ¿Ya? Lo mismo ocurre entonces cuando se tiene una hipotermia, una baja de temperatura. También la actividad enzimática es afectada por este cambio energético. Vamos a ver alguna práctica donde vamos a intervenir con este cambio de temperaturas y vamos a ver esto de el efecto que tiene. Los cambios bruscos de pH, esto es importante también. El organismo tiene de pronto una suerte de sistema que mantiene un pH constante. El pH vamos a entender como el potencial de hidrogenación que mide el grado de acidez o alcalinidad de las sustancias. Sabemos que el pH tiene un rango de 0,7 a 14. De 0,7 la zona ácida y de 7 a 14 la zona básica, ¿verdad? Entonces, cuando una proteína se la somete y se la lleva a un pH 2 y luego por procesos químicos lo llevamos a un pH 10, ese es un cambio brusco de un pH 2 a un pH 10, de un pH ácido a un pH básico, francamente básico. Entonces, la proteína experimenta una desnaturalización. Y esta desnaturalización obviamente se traduce en pérdida de propiedades enzimáticas. Por lo tanto, el organismo tiene que evitar eso, ¿no? Tiene que evitar esos cambios bruscos de pHs. Y no pasa nada cuando nosotros estamos consumiendo, por ejemplo, un juguito de naranja, de algún cítrico, donde su pH es ácido, ¿verdad? Es que tenemos un sistema tampón o buffer que impiden esos cambios bruscos para las enzimas. Entonces, estas enzimas no experimentarán alteración alguna por estos cambios de pH.
La siguiente práctica que vamos a desarrollar va a estar enmarcado justamente en este capítulo de pHs. Las radiaciones también es algo importante. Las radiaciones pueden ser partículas alfa, beta, gamma, las cuales pueden pasar, las alfa fundamentalmente pueden pasar al organismo vivo sin ningún problema. Ese es uno de los fundamentos, por ejemplo, que se utilizan para las radiografías, ecografías y todo ello, ¿no es cierto? Son radiaciones que pasan por el organismo y estos se detienen en una placa metálica que al revelar obviamente se traduce en lo que es la estructura ósea. Pero bueno, esas radiaciones son controladas y no son dañinas. Sin embargo, las radiaciones que muchas veces emiten las sustancias químicas naturales sí podrían producir daños, alterando la estructura, alterando lo que viene a ser el orden de una estructura proteica y por lo tanto producir una destrucción. Y entonces, cuando la temperatura, el pH, las radiaciones inciden sobre la estructura proteica de forma directa, se produce una destrucción de la estructura proteica, llamándose en este caso una inhibición irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque una vez producido el daño, una vez que se ha destruido, no es posible volver al inicio donde la enzima se vuelva activa. No es posible. Si la enzima, la proteína, se ha desnaturalizado, es que definitivamente quedó ahí como desnaturalizado y ya no tendrá ninguna función. Por eso es inhibición irreversible. Bien, y el otro grupo se denomina inhibición reversible. Reversible. Entonces, cuando ya hablamos de reversible, nos damos cuenta que esta inhibición en un primer momento pudiera afectar sus parámetros cinéticos enzimáticos. Pero luego, después de un tiempo, vuelve a recuperar lo máximo en términos de esos parámetros cinéticos enzimáticos. No es como el anterior que se ha destruido y ya ahí acabó la enzima. Aquí no. Entonces, inhibición, disminución de los parámetros cinéticos enzimáticos, pero que es posible, con lo reversible, recuperar su eficiencia. Entonces decimos que tienden a volver a la normalidad enzimática, por eso es reversible. Normalmente está ocasionado esta inhibición por la presencia de un inhibidor. Enseguida lo vamos a analizar con más detalle. Ya lo estamos mencionando varias veces, pero es necesario analizarlo. ¿Ya? Entonces, la inhibición reversible puede ser de dos tipos. Puede ser inhibición reversible competitiva y inhibición reversible no competitiva. Inhibición reversible competitiva y inhibición reversible no competitiva. También ya la palabra nos está dando la idea competitiva, de competición. ¿No es cierto? Va a haber una competición seguramente en la inhibición reversible competitiva. Y en la no competitiva no va a haber competición. El cuadro nos está mostrando, voy a hacer un zoom, nos está mostrando el cuadro, la presencia de un inhibidor, de una estructura de un inhibidor, como ven ustedes ahí, que de alguna manera, a nivel del centro o sitio activo enzimático, está impidiendo que el sustrato se fije de manera adecuada con la enzima y pueda desarrollarse su actividad enzimática. Entonces, este inhibidor es una estructura también química presente en algún momento en este proceso, como vamos a ver. Analizamos la inhibición reversible competitiva. Inhibición, disminución de sus parámetros cinéticos enzimáticos. Reversible, que puede volver a sus características iniciales.
Y competitiva es que hay una competencia, compiten. ¿Quiénes? El sustrato y el inhibidor. El inhibidor y el sustrato compiten. Resulta que el inhibidor es una estructura química muy similar al sustrato. Y este inhibidor, al ser muy similar al sustrato, compite con este sustrato propiamente por el centro o sitio activo enzimático. Compite. Y la enzima, en este caso, tiene una especificidad relativa, hace que se una con el inhibidor y no así con el sustrato. La consecuencia de esto es que se disminuyen los parámetros cinéticos enzimáticos, la actividad enzimática, la velocidad de reacción. Y entonces esto se traduce en un efecto directo. La actividad enzimática puede reducirse al 50%, y eso es grave en el organismo. En el organismo las enzimas no pueden estar desarrollando su actividad enzimática a media máquina, como se dice. En el organismo vivo la actividad enzimática tiene que estar desarrollándose al máximo de su capacidad. Por eso existe una eficiencia enzimática. Cuando tenemos un trabajo enzimático a medias, 50%, el organismo se va a traducir en varias dolencias, varias enfermedades, o sea, no condiciones normales, sino condiciones anormales que de alguna manera impiden que ese organismo pueda desarrollar eficientemente sus correspondientes actividades. En el gráfico podemos ver la enzima pintado de amarillo y el sustrato, que es lo normal. Entonces, cuando la enzima se une al sustrato, como vemos en el gráfico, y aquí también lo podemos corroborar, cuando la enzima se une al sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, que ya hemos ido viendo, que pueden ser explicados a partir de dos teorías, ¿se acuerdan, verdad? La teoría de la llave y cerradura y la teoría del encaje o adaptación inducida. Explica este momento en el cual se está formando esa unión enzima-sustrato, cuando la enzima y el sustrato se unen. Momento en el cual, a nivel del centro situativo enzimático, la enzima transforma el sustrato en producto, ¿ya? En producto. Y la enzima queda libre. La enzima no es parte de la reacción, sino facilita la reacción. Y esta enzima será esta que estará lista para unirse a otro sustrato. Este proceso es lo normal. Este proceso es lo que debería desarrollarse de manera normal en el organismo. En un 100%, esa es la eficiencia enzimática. Sin embargo, aparece otro constituyente llamado inhibidor, como vemos acá. Este inhibidor, que es medio rosado, no es igual al sustrato que está de color verde. Tiene algo de parecido, ¿no es cierto? Pero como la enzima tiene una suerte de una especificidad relativa, entonces acepta a este inhibidor a nivel del centro situativo enzimático como si fuera el sustrato. Como si fuera el sustrato. En otras palabras, entre el sustrato y la enzima compiten y producto de esa competencia, el sustrato se fija con la enzima a nivel del centro situativo, pero también el inhibidor puede fijarse a nivel del centro situativo enzimático. En este último caso, entonces, la enzima se une al inhibidor y forma el complejo enzima-inhibidor. Y este complejo también puede dar origen a un producto más la enzima, igual que esto. Ya puede dar origen a un producto del inhibidor más la enzima. Pero ese producto no es el mismo a este que nosotros esperamos. Por lo tanto, ese producto no tiene función. Y dice que ha disminuido los parámetros cinéticos enzimáticos en un 50%. Imagínense ustedes si esta enzima
tiene presencia del sustrato, seguramente en un 100% la enzima se une al sustrato y genera el producto, esta primera reacción. Pero si en el medio además se encuentra el inhibidor, algunas enzimas se unen al sustrato y otras enzimas se unen al inhibidor. A mitad, podríamos decir, mitad aquí, para facilitar las reacciones. Por eso es que esta reacción, que es lo normal, que es un 100%, ahora disminuye a un 50% por la presencia del inhibidor. Y entonces ya la enzima no va a ser eficiente, porque a nosotros esta reacción nos interesa y no nos interesa esta otra. Pero cuando el inhibidor ya no está presente, el inhibidor está ausente de este complejo, entonces la enzima solamente se fijará al sustrato. Y entonces recuperamos nuevamente nuestro 100% de eficiencia enzimática, a la ausencia del inhibidor, cuando ya no existe el inhibidor. Por eso es reversible, porque podemos recuperar nuestra eficiencia enzimática, en este caso, a la ausencia del inhibidor. Entonces, la inhibición reversible competitiva tiene esas características, donde disminuye los parámetros cinéticos enzimáticos a la presencia del inhibidor. La inhibición reversible no competitiva, ya no hay competencia aquí, pues dice no competitiva. También tiene la presencia de un inhibidor, pero el inhibidor no es parecido, no tiene mucha relación, no incide, en otras palabras, con el sustrato. Tiene muy poco efecto. De manera tal que, si bien disminuyen los parámetros cinéticos enzimáticos, estos los hacen mínimamente. De 100% bajan al 95%. Un 5% es que están perdiendo en su eficiencia. No es como el anterior, es a la mitad, y esto sí es más significativo. Entonces, en el gráfico tenemos lo normal, la enzima con el sustrato que se produce formando el complejo enzima-sustrato para dar origen al producto, que se traduce en esta reacción. Enzima pasa el sustrato, genera el complejo enzima-sustrato y luego enzima y el producto. El producto es el resultado de la transformación de en este caso, del sustrato, ¿verdad? Bien, pero el inhibidor, fíjense, ya es diferente, no tiene nada que ver en la forma respecto al sustrato. Por lo tanto, la presencia de este inhibidor no va a afectar de manera significativa en la reacción enzimática. Quizás muy esporádicamente, muy de vez en cuando, una enzima pueda unirse con el inhibidor para formar el complejo enzima-inhibidor y luego esto pueda generar su correspondiente producto. Pero no es como en el anterior caso, mitad a mitad. Esto se debe a que el inhibidor es muy similar al sustrato. En este otro caso no, es diferente el inhibidor. Además, no, la enzima no puede unirse fácilmente a este inhibidor. Y nuevamente, a la ausencia del inhibidor, cuando ya no tenemos la presencia de ese inhibidor, se recupera los parámetros cinéticos enzimáticos, teniendo nuevamente esta reacción. La enzima con el sustrato forma el complejo enzima-sustrato y luego da origen al enzima más el producto. Entonces son inhibiciones que normalmente se presentan en el organismo, estas reversibles, pero que en el mismo organismo se soluciona y recuperamos la eficiencia enzimática, que es una de las condiciones importantes para la actividad enzimática. Lo que no ocurre con la inhibición irreversible, ¿no? Donde se produce el daño y una vez que se tiene el daño, pues ahí acabó la historia. Bien.
Vamos a ver los agentes físicos y químicos que afectan la actividad enzimática. Existen entonces muchos agentes, ya sean físicos como químicos, que pueden alterar la actividad enzimática. Esa actividad normal que hemos ido viendo, ideal entre la unión de la enzima con el sustrato, formando el complejo enzima-sustrato, para luego el sustrato transformarse en producto, pueden ser afectados ahora por agentes físicos y químicos. Podemos decir que la concentración de la enzima afecta en la actividad enzimática. Y esto lo hemos ido viendo en una clase anterior, donde al tener un exceso de concentración de enzimas y una baja de sustratos, obviamente el comportamiento va a ser directamente proporcional, una gráfica, una recta que hemos ido viendo, ¿de acuerdo? La concentración del sustrato también hemos ido viendo. Les explicaba que en dos momentos se produce este fenómeno. Un primer momento es directamente proporcional y luego tenemos un momento constante en términos de la velocidad enzimática. Esto fundamentalmente dado porque la concentración del sustrato es variable, mientras que la concentración de la enzima es constante. Aquí tenemos una gráfica, ¿no?, que hace relación a la variación de la enzima. Cuanto más concentración de enzima tengamos, el proceso es directamente proporcional. Y esto es lo que les decía, que cuando tenemos la concentración del sustrato que varía, entonces esto tenemos que en un primer momento es directamente proporcional para luego llegar a una constante en la velocidad de reacción enzimática. Esto se debe a que el sustrato obviamente tiene que formar un complejo con la enzima y la enzima está constante en un determinado organismo. Por lo tanto, la relación enzima-sustrato llegará a un momento en el cual se va a hacer constante. Yo puedo seguir incrementando la concentración del sustrato, pero eso ya no va a dar lugar a que sea un proceso directamente proporcional. Una vez que hemos llegado a la velocidad máxima de reacción, esto se hace constante. ¿Ya? Otra Otro factor físico en este caso que altera la actividad enzimática es el pH. Y hace un momento les hablaba del pH. Y ahora vamos a ver con esta gráfica lo que ocurre justamente con ese pH. La actividad enzimática se desarrolla a un determinado pH, que se llama pH óptimo. En ese pH óptimo tenemos el máximo de actividad enzimática, la eficiencia. La eficiencia enzimática se manifiesta en este punto entonces, donde se tiene el máximo de actividad enzimática. ¿Ya? Si nosotros modificamos el valor del pH en uno u otro sentido, lo que vamos a originar es, según la gráfica que se tiene a partir de datos empíricos, es la disminución de la actividad enzimática. Si nosotros tuviéramos un pH de 5, fíjense, de 5, va a disminuir significativamente la actividad enzimática. Un pH de 3, más todavía. O en el otro caso, si nosotros aumentamos un pH a un pH 9, a un pH 10, a un pH 11, la disminución de la actividad enzimática va a ser drástica. Entonces, no podemos nosotros concebir que en el organismo el pH se modifique, sino que debemos estar tamponados a un pH óptimo, fundamentalmente en las enzimas, para que pueda desarrollar una mayor actividad enzimática. Ese sistema tampón es importante. Tenemos un sistema tampón natural nosotros, que nuestro organismo los, los genera a partir del dióxido de carbono en medio acuoso, generando el ácido carbónico y el carbonato ácido. Estos dos constituyentes químicos combinados en proporciones adecuadas
generan un sistema tampón o buffer. Hay otro también con los fosfatos. Con los fosfatos también se genera un sistema tampón o buffer, pero el más frecuente es con los carbonatos. ¿Ya? Entonces, ellos impiden que la actividad enzimática sea susceptible a cambios bruscos del pH. Les decía anteriormente que los cambios bruscos de pH originan una desnaturalización de las proteínas, y evidentemente, fíjense ustedes, de un pH 3 lleguemos a un pH 11, eso es un cambio brusco, franco, muy significativo. La estructura proteica va a experimentar entonces una desnaturalización en ese caso. Entonces, nuestro organismo debe cuidar los cambios de pH y de esa manera las enzimas puedan trabajar eficientemente en su proceso enzimático. Otra variable que también incide en esta actividad es la temperatura. La temperatura. El gráfico que tenemos es muy similar al de una campana de Gauss. También tenemos una temperatura óptima en el cual la enzima cumple su actividad enzimática de manera eficiente. Esa temperatura óptima está dada por la temperatura corporal. ¿Ya? Cuando vamos disminuyendo los valores de temperatura o vamos incrementando los valores de temperatura, lo único que estamos haciendo es que esa enzima no tenga su eficiencia enzimática. Y es más, pudiéramos alterar la estructura proteica, fundamentalmente proteica, porque las proteínas están constituidas por N aminoácidos. Muchos enlaces, ya hemos comentado, puentes de hidrógeno, van der Waals, electrostáticas, son afectados por estos cambios bruscos de temperatura, de manera tal que la estructura de la enzima se altera y pierde su actividad enzimática. El organismo también tiene un sistema regulador de temperatura, ¿no es cierto? La transpiración, por ejemplo. La transpiración, la piel, tiene un sistema de abrir, cerrar los poros, de tal manera que en algunos casos impiden un flujo mediante el sudor, ¿no es cierto? La eliminación de energía calorífica en exceso. Y lo que están haciendo con esto es impedir que esa temperatura se vaya incrementando, fundamentalmente a nivel de los órganos vitales. El hígado, el riñón, el corazón. En esos órganos vitales la temperatura debe ser constante. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con la parte externa, la piel, la dermis, epidermis, etcétera, la piel, ¿no es cierto? Donde a veces las manos están totalmente frías, ¿no es cierto? Pero si a esa temperatura estaría nuestro hígado, nuestra zona hepática, colapsaríamos. Entonces, tenemos un sistema ahí interesante que regula la temperatura mediante el sudor. Si necesitamos nosotros energía calorífica, se cierran los poros. Y se evita la fuga de energía calorífica. Pero además, estos órganos vitales tienen una cierta recubierta de una estructura lipídica que sirve como una suerte de aislante térmico, permitiendo que la temperatura en esos órganos vitales sean constantes, ¿no? Entonces tienen de alguna manera sus constituyentes que garantizan que la temperatura sea constante a nivel de los órganos vitales. Bien, con esto vamos a acabar la primera parte de actividad bioquímica. Vamos a entrar a la última parte de actividad bioquímica y concluyendo esta parte de actividad bioquímica, vamos a dar nuestro primer parcial, lo que quiere decir que nuestro primer parcial
ya está próximo, ¿no? Entonces vamos a entrar a la segunda parte que viene a ser actividad bioquímica 2. Permítanme un momento, por favor, voy a abrir mi PowerPoint. Ya, se ve, ¿verdad? Bioenergética. Se puede ver, ¿no? Bioenergética. Sí, se puede ver. Ya, muy bien. Entonces, esta es la última parte de actividad bioquímica. Vamos a hablar en esta última parte acerca de lo que es la energía, porque no solamente la transformación de materia dada por las enzimas, sino ahora vamos a ver la energía, ¿no? Y luego vamos a ver los tipos de reacciones, oxidaciones biológicas. Terminando oxidaciones biológicas, llegamos al ciclo de Krebs, llegamos a la cadena respiratoria y ahí concluye esta primera parte. Y entonces ya estaríamos listos para dar nuestro primer parcial de todo lo avanzado. Luego ya vamos a entrar a todo lo que viene a ser metabolismos directamente. Bien, entonces cuando hablamos de la actividad enzimática, bioquímica de manera general y enzimática de manera específica, no solamente la transformación de la materia, es decir, ese sustrato que viene de los alimentos tienen carbohidratos, lípidos y proteínas como macronutrientes, esos sustratos, ¿no es cierto?, no solamente se van a descomponer, como vamos a ver en los procesos metabólicos. En ese interín hay un juego energético y la energía es importante y vital para el ser vivo. Si no hay energía, el ser vivo no vive, no es vivo propiamente. Es un ente importante la energía. Las plantas, los animales, el hombre, todos vivimos de energía. El mismo sistema, la Tierra, el sistema solar, todos viven de energía. Entonces nosotros, como seres vivos, también requerimos de energía. Y en este capítulo vamos a ver justamente ese manejo energético vital para el ser vivo. Entonces, el estudio del cambio de energía, la generación de energía, está íntimamente relacionado a la transformación de la materia. Cuando la materia se transforma, Doctor, sí, adelante, ¿está cambiando de diapositivas? sí, a introducción estoy entrando recién. Ah, ya, ¿No se doctor, ve? está en la primera parte nomás. Introducción dice ahora. ¿Está bien? No, doctor. Sigue viéndose bioenergía, solo la carátula. Ay. Un segundito, entonces voy a tener que desactivar esto. Un momentito aquí. Ya, ahora sí, ¿no? Esta es la carátula y ahí estamos en introducción, ¿sí? Sí, doctor. Ya, gracias. Es bueno así que me retroalimenten. Puede ser de que estemos compartiendo, pero no de manera adecuada la pantalla, ¿no? Entonces, es importante la retroalimentación. Entonces, les decía que no solamente es el cambio de materia que nos interesa, sino que implícitamente esa transformación de materia está relacionado con la energía. ¿Ya?
Cuando un sustrato se transforma en producto por acción de la enzima, que es lo que hemos ido viendo recientemente, aquí se forma el complejo enzima-sustrato, ¿no es cierto? Puede haber la presencia del inhibidor, etcétera. Ahora vamos a ver a la energía, que se va a completar a este conjunto, a este sistema de transformación de la materia, la energía, que puede ser una energía que se libere, que puede ser una energía que se absorba, o que puede ser una energía constante, pero está presente la energía. Si ustedes se tocan en este momento las manos, las palmas de las manos, las mejillas, sentimos un calorcito, está más calientito, ¿no es cierto? Caliente las palmas, la mejilla. ¿De dónde ha venido esa energía? Es esta energía que aquí estamos viendo. De ese conjunto de reacciones enzimáticas en nuestro organismo, conjunto de reacciones químicas llamadas metabolismos, que en un balance general a nosotros como seres vivos nos transforma en un sistema exotérmico. Estamos eliminando energía calorífica. Y esta energía es importante porque no solamente se transforma en calor, energía calorífica que sí las enzimas requieren, hemos visto con la temperatura hace un momento. También esta energía se va a utilizar para aquello que viene a ser la parte motriz, para caminar, mover los pies, saltar, jugar, y toda la parte muscular, neurológica, etcétera. Entonces la energía va a ser vital para el ser vivo. La energía presenta un flujo. Siempre la energía va de un nivel energético mayor a un nivel energético menor. Y en ese interín de flujo, lo que vamos a alcanzar va a ser un equilibrio energético. Va a haber un equilibrio de energía, producto justamente de ese flujo. ¿Ya? Imagínense que este fuera una mano caliente, que tiene mayor temperatura. Y esta es una mano fría. Eso podemos hacerlo nosotros, ¿no es cierto? Una mano podemos meter, póngase caso, al agua fría y el otro está en un ambiente caliente. Luego, las dos manos las unimos. Una vez que las unimos, va a pasar un tiempo en el cual vamos a llegar a un equilibrio. Seguramente aquel que tiene una mayor cantidad de energía calorífica va a fluir hacia la mano que tiene menor energía calorífica. Y no se olviden que el frío también es un tipo de energía. Seguramente eso también va a incidir en aquello que es aquel que tiene mayor cantidad de energía calorífica, de manera tal que en un momento dado llegamos a un equilibrio. Llegan a tener el mismo nivel de temperatura. Entonces, esto nos está mostrando esto importante, flujo de calor. Y eso es lo que va a ocurrir en el organismo vivo. Va a haber un flujo de calor permanente, permanente. Entonces, impulsar los procesos vitales que requieren de energía, por ejemplo, contracción muscular, conducción nerviosa, etcétera, es parte de ese proceso donde utilizan la energía. Esta energía no puede usarse para la propia reacción biológica en su integridad, sino que también va a ser distribuida para otros procesos motrices fundamentalmente. Para comprender el movimiento energético en el organismo vivo voy a utilizar las ideas de la química que nos dan en términos de la energía. En química decimos que tenemos dos momentos en términos energéticos, un exotérmico y un endotérmico. El exotérmico, quiere decir eliminar, elimina temperatura, quiere decir exotérmico. Endo quiere decir
requiere, absorbe energía, en este caso, ¿no? Endotérmico. Entonces, la reacción pudiera ser A más B producto C más D más calor. ¿Ya? Los reactivos es A y B que interaccionan entre sí y generan productos C y D y además liberan calor. Tenemos un gráfico donde están los reactivos en la parte inferior y acá tenemos la energía. A, asumimos que es una molécula que tiene un alto valor energético. En la escala de energía está en la parte superior. Significa que tiene un alto valor energético. Pero resulta que A se va a transformar en C en la reacción. A se transforma en C. Y si observamos C en el gráfico, es una molécula que tiene un bajo valor energético. Lo que quiere decir que de un alto valor energético se va a transformar a una molécula de bajo valor energético. En otras palabras, si A tenía 10 de energía y C solamente 2, entonces quiere decir que para transformarse A en C, 8 de energía se está liberando. Y ese es el proceso exotérmico. Se está liberando energía, 8. Pero en la misma reacción nos dice que B se transformará en D. Y en la gráfica B es una molécula que tiene una baja cantidad de energía. Supónganse el caso 3. Pero en la reacción debe transformarse en D, que necesitaría tener una energía igual a 7. Este tiene 3 y este necesita 7. Entonces, requiere de energía, tiene que absorber energía. De 3 a 7 no está liberando, más bien tiene que absorber y eso se llama endotérmico. Tiene que absorber, si este es 3 y este es 7, tiene que absorber 4 de energía para consolidarse en D. Entonces, recurre a la energía que la otra reacción está liberando, de A a C. Entonces, toma esa energía y favorece la transformación de B en C. Pero, en el balance final energético, aún seguimos teniendo energía calorífica, seguimos teniendo calor, energía calorífica en forma de calor, que en la reacción se estaría eliminando. Entonces podemos decir que de forma general esta reacción es exotérmica. Si bien internamente ha existido un cambio de energía, podemos decir energía química, un cambio de energía dado por las estructuras químicas, pero en un balance general todavía tenemos energía en forma de calor que se está eliminando. Estos procesos pueden desarrollarse de manera separada en lo que es la química. Muchas veces estos procesos no están unidos. Lo que ocurre en la bioquímica. Sí. Entonces, el ser vivo obtiene energía a partir de la ruptura de estructuras químicas. Esto es importante. Nosotros, ¿de dónde obtenemos esa energía? Obtenemos a partir de romper estructuras químicas. ¿Qué estructuras químicas? Lípidos, carbohidratos. No tanto las proteínas, pero sí los lípidos y los carbohidratos. El momento en el cual se rompen, en el cual se van degradando, van eliminando energía. Por eso decimos energía química. Aquí les digo, es una energía química. Porque son esas moléculas, que son moléculas químicas, que cuando se rompen, liberan energía. ¿Ya? Entonces, esta emisión de energía va a ser utilizada en los procesos endergónicos, donde se requiere de energía. Y así también como en los procesos vitales, decíamos, ¿no? La parte motriz, las enzimas que necesitan energía calorífica y así sucesivamente. Si esto vamos aplicando hacia la bioquímica, entonces aquí va a aparecer algunos conceptos. Bueno, para comenzar, si A se transforma a C
en el gráfico y vemos que esto elimina energía, ese será el proceso exotérmico. Y si B se transforma en D, que requiere de energía, se llama endotérmico, entonces existe en ese ínterin un juego de energía llamada energía química que permite esa transformación entonces de A a C y de B a D. Pero además existe energía que se va a liberar en forma de energía libre. Energía libre. Esta energía que se va a liberar y se va a denominar energía libre, lo vamos a representar como un delta G. Un delta G. De aquí en adelante la energía libre va a ser delta G. ¿Qué significa eso? Bueno, tras la reacción del cambio total de energía disponible para realizar un trabajo, es la energía libre o útil que todavía está ahí, disponible para seguir desarrollando trabajo. En otras palabras, la energía total del sistema se puede dividir en dos componentes. Uno, que es la energía química propiamente, que permite la interacción de esas moléculas en la transformación de reactivos a productos, pero no toda esa energía que está interactuando se usa en el propio proceso. Va a existir una energía remanente, una energía que nos sobra, y por eso se llama energía libre, que va a ser útil para desarrollar trabajo. Ejemplo, la parte motriz en el ser vivo, ¿cierto? Caminar. Si no tenemos energía, no vamos a caminar. Cuando una persona se siente débil, sin energía, no va a poder correr, caminar como una persona hiperactiva, porque no tiene energía, ¿verdad? Entonces, esa energía es importante. Les decía que en el modelo bioquímico existe el modelo denominado acoplamiento exergónico endergónico. Ya no va a ser exotérmico endotérmico, sino va a ser exergónico endergónico, con las mismas ideas indicadas anteriormente. Exergónico es lo mismo decir exotérmico, pero ya en sistemas biológicos se llama exergónico. Y endergónico es lo mismo decir endotérmico, pero en los sistemas biológicos es endergónico. Entonces, mediante la síntesis de un compuesto con formación de alta energía, es un proceso entonces en el cual se va interaccionando la energía desde el punto de vista exergónico, ¿no es cierto? Y esa energía luego va a ser transmitida a un proceso endergónico, donde se requiere de energía. Entonces, ese cambio de energía, aquí vamos a ver en este gráfico, ese cambio, esa dinamicidad de la energía, no va a estar aislada como en el proceso químico. En el proceso químico, voy a mostrarles ese gráfico. Por ejemplo, uno es el proceso exergónico y otro es el proceso endergónico. Lo estamos sobreponiendo solamente a efectos de que vean que uno elimina calor y el otro va a absorber calor. En el proceso bioquímico, biológico, estos dos momentos, exergónico y endergónico, están unidos. Esa es la diferencia. Están unidos. Y están unidos por una molécula que permite manejar y hacer dinámica el movimiento energético. ¿Ya? Si bien de manera general podríamos decir A más B generan C más D más calor, entonces A se transforma en C, A mayor energía, C menor energía, entonces libera energía. Y esa energía es tomada por una molécula, ¿no es cierto?, que se va a cargar energéticamente. Y esa molécula cargada energéticamente se va a dirigir
se va a dirigir a el momento endergónico, donde B se transforma en D, pero requiere energía. Entonces, esta molécula cargada de energía se acerca y se hidroliza. Al hidrolizarse le proporciona la energía necesaria a B para que se transforme en D. Y esta molécula, entonces, al haber descargado la energía, nuevamente está ahí como una molécula sin energía, a espera que en otra reacción exergónica libere energía. Y entonces esta molécula toma esa energía y se vuelve una molécula cargada de energía. Pero sin embargo, así como decíamos en los procesos químicos, no toda la energía que liberan las reacciones exergónicas son utilizadas por las endergónicas, sino que también tenemos la energía libre, la energía útil para desarrollar trabajo. Entonces, esta es una gran diferencia, por eso se llama modelo de acoplamiento, porque esta molécula transportadora de energía está acoplando estos dos momentos energéticos, el exergónico y el endergónico. Lo que no ocurre aquí, ¿no es cierto? Lo que no ocurre aquí. Aquí no hay una molécula transportadora de energía. Por ejemplo, en el laboratorio, yo puedo hacer una reacción exotérmica. Puedo tomar ácido clorhídrico más magnesio, genera la reacción, libera energía y esa energía se pierde. Otra puedo hacer, otra reacción, por ejemplo, el sulfato de cobre puedo hacer reaccionar con el hierro metálico. Requiero de energía, entonces tengo que agarrar un mechero, prender el mechero y el tubo de ensayo someter a la acción de ese mechero que proporciona energía y me permita transformar el sulfato de cobre más el hierro en hierro metálico, en sulfato ferroso y cobre metálico. Entonces habría habido una transformación. Pero son dos momentos diferentes. Pero en los sistemas biológicos no ocurre eso. Hay una molécula transportadora de energía que toma de los procesos exergónicos y los lleva a los procesos endergónicos. Esa molécula transportadora de energía de todos, porque no es una reacción, sino varias reacciones, reacción 1, 2, 3, 4, 5, N reacciones que generan energía, por lo tanto, N moléculas transportadoras llevarán a donde se requiere energía, conducción nerviosa, la síntesis, contracción muscular, actividad enzimática, etc. Esta molécula portadora se denomina adenosín trifosfato, es el ATP. El ATP va a ser entonces esa molécula que tiene la función de tomar energía de las reacciones exergónicas y liberar energía en las reacciones endergónicas mediante procesos de hidrólisis. Es así que a nosotros ahora nos va a interesar mucho los ATPs. Y cuando hablemos de los ATPs del adenosín trifosfato, estamos hablando implícitamente de energía ahora. ¿Ya? Entonces, la actividad enzimática que hemos ido viendo tiene también presentes a la energía en forma de ATPs. Bien. Para ver cómo puede distribuirse esta energía, porque fíjense acá, hay muchas reacciones químicas que liberan energía. Y obviamente va a haber varios ATPs que se van a generar y van a ir a la contracción muscular, a la conducción nerviosa, a los procesos de síntesis de nuevos metabolitos, nuevas moléculas, a la actividad enzimática, requerimos calor, etc. Pero dentro de todo este balance energético seguimos siendo un sistema exergónico. Seguimos liberando energía.
Pues les decía, tómense la palma de sus manos, tómense las mejillas, vamos a sentir que estamos emitiendo energía. En el balance general total, seguimos siendo un sistema exergónico. Esa energía se puede distribuir mediante leyes. Las leyes de la termodinámica se denominan. Ya, las leyes de la termodinámica. La termodinámica es una ciencia muy amplia, que se aplica en diferentes contextos industriales, por ejemplo, motrices, donde la energía experimenta un proceso dinámico. De ahí viene la termodinámica. Todos estos conceptos a nivel industrial los manejan, ¿no? Los industriales, los ingenieros industriales los van manejando y los físicos también los manejan. Y dentro de la bioquímica también. Incluso hay una materia específica, no sé, ustedes creo que no tienen, se llama biofísica, se llama. Y en la biofísica se habla mucho de esta parte de la termodinámica, pero desde el punto de vista más físico. Nosotros estamos usando esos mismos conceptos relacionados ya a la química. Pero tanto la biofísica como la bioquímica los relacionan también a su vez en los contextos biológicos, ¿no? Entonces, bueno, son ciencias que aportan varios conceptos. En este caso, entonces, la termodinámica como ciencia que se relaciona con otras, como estamos indicando, tiene las ideas bien claras de la distribución de la energía en ciertos procedimientos necesarios con el fin de evitar alterar la estructura celular. La célula, que hemos ido viendo también anteriormente, es un entorno muy sensible, muy sensible. Por eso que se debe controlar la temperatura, se debe controlar el pH y ahora la energía. Cuando esos valores de pronto se descontrolan, eso puede traducirse en formación de células malignas. Esas células malignas pudieran dar origen a la formación de tumores, de cáncer, etcétera, donde ya existe un descontrol de estos constituyentes energéticos, químicos, etcétera, ¿no? Ya la célula ya no puede controlarse, se ha descontrolado definitivamente, no hay forma de controlar y bueno, se traduce justamente en eso. Pero la termodinámica evita eso, evita que se produzca alteración en las estructuras celulares. ¿Cómo? Utilizando sus leyes de la termodinámica. Y vamos a analizar. La primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? La energía total del sistema más la de su entorno permanece constante. ¿Ya? La energía total del sistema más del entorno permanece constante. Por lo tanto, dentro de todo ese sistema, bajo estas condiciones, no se gana ni se pierde energía. Lo único que vamos a apreciar es transformación de energía. Me explico. Este es el sistema. El sistema es una porción del universo sujeto a estudio. El sistema. Pero ese sistema, esa porción, no está aislado. Es parte de algo, pues el sistema. Por lo tanto, se tiene un entorno. El sistema puede generar energía, como veíamos hace un momento. Entonces, al generar energía, lo que va a ocurrir es que va a interactuar con el entorno. Y el entorno va a interactuar con el sistema. Entonces va a haber una interacción. Sin embargo, la energía total entre el sistema y el entorno va a estar constante.
siendo que entre el sistema y el entorno, como dice por acá, se está produciendo una transformación de energía. A ver, un poquito para comprender esta idea. Supónganse que este entorno es un aula grande, y el sistema es un estudiante que viene corriendo, subiendo desde la plaza del estudiante hasta la facultad, la landaeta, subidita, va subiendo a trote, llega hasta el laboratorio de química, vamos a suponer que este es el aula, el laboratorio de química, llega al laboratorio de química, y como ha hecho todo un ejercicio, obviamente está transpirando, está emitiendo calor, pero resulta que se ha venido muy temprano, y es el único. Entonces entra al laboratorio, se sienta a modo de esperar, y está emitiendo calor al entorno, al laboratorio. Pero como el laboratorio está en una zona un poco más fría, entonces también empieza a incidir en el sistema. De manera tal que entre la energía del sistema y el entorno del sistema, la energía total se hace constante. Eso significa, eso más o menos quiere decir la primera ley de la termodinámica, que ambos tienen sus propias energías, intercambian, pero en forma general, esa energía se mantiene constante. La segunda ley de la termodinámica dice, si ocurre un proceso de manera espontánea, la entropía total del sistema tiende a aumentar. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos acá el sistema, el entorno, todo ello, y de manera espontánea aplicamos una energía violentamente. ¿Qué va a ocurrir con este sistema? Tiende a aumentar su entropía, dice. Y la entropía es sinónimo de desorden, caos. Entonces, cuando se aplica acá energía, el sistema reacciona en un desorden. Y esto debemos evitar. Supónganse que este sistema es la célula. Y si toda la energía que nosotros estamos viendo se acumula y en un solo momento se libera esa energía, entonces podemos generar una entropía celular, un desorden que puede traducirse en varias cosas que hemos indicado, ¿no? Una célula maligna, se ha descontrolado, se empieza a reproducir sin control, está generando en este caso tumores, ¿no es cierto? Está creciendo una región tumorosa, etcétera. Entonces hay que evitar. ¿Cómo? Impidiendo que la energía pueda ir de manera violenta al sistema. ¿Cómo podemos impedir que vaya de manera violenta? Que esta energía no se acumule y en un solo momento se libere, sino que la energía pueda liberarse y aplicarse a la célula de manera parcial, de a poco, de manera tal que la célula no va a experimentar esa acción violenta, más por el contrario, se va a adaptar a las nuevas condiciones y va a seguir desarrollando de forma normal su actividad celular. Eso es lo que debemos buscar, evitar la segunda ley de la termodinámica. ¿No? A ver, un ejemplo para que vean esto un poquito más gráfico, pudiera ser cuando tenemos un compañero, un estudiante, está concentrado, está con sus libros ahí en la biblioteca, está leyendo, muy concentrado su material, y de pronto se acerca un otro compañero por detrás
y le da un palmetazo en la espalda y le dice, hola, ¿cómo estás? El que estaba concentrado de pronto va a saltar y pues de repente no se va a controlar y le va a reñir. Ah, me has asustado, que aquí, que allá, etcétera, ¿cierto? Eso es lo que está ocurriendo con la segunda ley de la termodinámica. Pero ¿podemos evitar eso? Sí, nosotros nos vamos acercando, el compañero escucha nuestros pasos, de pronto ya, no, ya sienten nuestra presencia y cuando le hablamos, bueno, en realidad no generamos esa reacción violenta. Entonces, una cosa es actuar de manera espontánea y otra cosa es evitar esa espontaneidad como para que el sistema absorba, en este caso, la energía. Entonces, esto debemos evitar y vamos a ver, por ejemplo, en la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es un conjunto de reacciones con que conjuntamente la fosforilación oxidativa genera energía. Y genera energía, una buena cantidad de energía, porque muchos metabolitos que vienen de los carbohidratos entran al ciclo de Krebs y hacen funcionar el ciclo de Krebs, pero que da miedo. Y empiezan a dar también metabolitos a la cadena respiratoria para generar energía en forma de ATPs. Pero no solamente los carbohidratos van en esa función, en esa línea, también van los lípidos. Los lípidos en las beta oxidaciones generan muchos metabolitos que van a ir al ciclo de Krebs. Entonces el ciclo de Krebs se va a traducir como una suerte de una central termoeléctrica, pero que trabaja a grandes revoluciones. Y entonces va a generar N metabolitos para que la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa generen una buena cantidad de energía. Esa cantidad de energía, si se lo acumula y se lo libera en un solo momento, puede producir una entropía celular. Entonces la cadena respiratoria lo que hace es eliminar energía de manera parcial. Y entonces, ¿qué hace el sistema? Ya no se descontrola, sino más bien aprovecha la energía que se le está aplicando para favorecer sus procesos celulares propiamente. ¿Y dónde se produce todo ese inmenso proceso energético? Es en las mitocondrias. Pues les decía, las mitocondrias son como una suerte de centrales termoeléctricas. Las mitocondrias son los lugares donde se van a generar la energía, pero en grandes cantidades. Esas mitocondrias son pues impresionantes en términos de la energía que van a producir y que van a luego distribuir a todo el organismo vivo. Y ahí es donde todos estos conceptos entran en acción. Bueno, esto es una relación entre entropía, entalpía. Bueno, esto lo vamos a pasar. Energía libre. Les decía que la energía libre es delta G, que de aquí en adelante lo vamos a considerar de esa manera, delta G. Ahora, cada reacción bioquímica tiene un delta G, que puede ser negativo, que puede ser positivo o que puede ser cero, pero tiene un delta G. Lo vamos a ir apreciando en las reacciones metabólicas. Cuando encontramos en una reacción un delta G negativo, ¿qué quiere decir? Que la reacción es espontánea, con pérdida de energía libre, es decir, es exergónica. Delta G quiere decir que es exergónica, que esa reacción está liberando energía. Eso quiere decir. Si el valor de esa energía que se está liberando es grande, significa que la reacción tiende a conservarse y además es irreversible. No se olviden que las reacciones enzimáticas son reversibles, pero por esta característica energética, algunas reacciones son irreversibles cuando tienen un delta G elevado, fundamentalmente. También vamos a encontrar un delta G positivo.
un delta G positivo. ¿Qué significa? Que la reacción tiende a ganar energía. Y si gana energía, ¿qué es? Endergónica, porque está absorbiendo energía. Y si el valor energético es grande, quiere decir que el sistema va a ser estable. De manera concreta, delta G quiere decir que la reacción libera energía, y delta G negativo, ¿no? Que la reacción libera energía, y delta G positivo es que la reacción absorbe energía. Pero también hay reacciones enzimáticas que tienen un delta G igual a 0. Que existe un intercambio de energía, pero que ese intercambio de energía se hace que el sistema se presente en equilibrio. Es decir, que al final no absorbe ni emite energía, pero ha habido un intercambio de energía, como hemos visto en la primera ley de la termodinámica. Entonces, vamos a ver varias reacciones, delta G negativo, delta G positivo, delta G cero. Ya sabemos cómo eso se deberá interpretar. Bien, vamos a quedar acá. En la siguiente clase vamos a ver fosfatos de alto valor energético. Vamos a ver cuáles son las moléculas que de alguna manera generan mayor cantidad de energías, menor cantidad de energías. Luego vamos a relacionarlo todo eso con la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, ciclo de Krebs. Ya les decía, terminando ciclo de Krebs, que es la parte medular del proceso bioquímico, la parte central. Ya estamos listos para dar nuestro primer parcial. Que estimo que de aquí máximo 2 semanas ya estaríamos dando, ¿no? Porque yo necesito una clase, sí, una clase más para acabar toda esta parte y ya estaríamos dando entonces nuestro primer parcial antes del día del estudiante en lo posible, ¿no? Bien, entonces vamos a quedar acá. Entonces, recordarles que el día de mañana no vamos a pasar clases. Tengo una exposición de un trabajo de posgrado. Entonces, a las 5, pero nos encontramos en el laboratorio con el grupo B, con aquellos estudiantes que les toca hacer su laboratorio. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna consulta. Si no, nos estamos viendo el día de mañana en laboratorio. Ya, les voy a subir a la plataforma el formato para que presenten su informe en el... Eso lo estoy viendo si vamos a presentar físicamente o de manera digital. Pero ya lo van a tener ustedes para, si para mañana o máximo para el viernes ya lo van a tener, para que con los datos que han encontrado en el laboratorio, producto del trabajo que hemos hecho, lo vayan presentando. Entonces es directamente bajarlo, imprimirlo y ahí llenar los datos, llenar el cuestionario y entregarlo. Es un poquito más práctico desde el punto de vista. Sí, 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 todavía. ¿Otra consulta que tengan? Bien, no hay consulta.